Hola, bienvenidos a nuestra clase de química sobre cambios de estado. Iniciamos con un recorrido sobre la conformación del estado sólido. Es una de las formas esenciales en que la materia se presenta junto a la líquida y la gaseosa. Estas formas se denominan estados de agregación de la materia. La materia en estado sólido se caracteriza porque las partículas están dispuestas en nexos muy rígidos y fuertes, lo que se traduce en una estructura física muy bien definida. Esto ocurre debido a las fuerzas de cohesión entre las partículas responsables de mantener la forma y el volumen del sólido estables y de otorgarles cierto margen de dureza y resistencia. Se llama estado líquido a uno de los estados de agregación en una forma intermedia entre el estado sólido y el estado gaseoso. Las partículas se encuentran lo bastante juntas como para conservar una cohesión mínima, a la vez que lo suficientemente dispersas para permitir la fluidez y el cambio de forma. Las partículas de un compuesto líquido están más separadas que las de un compuesto sólido, pero más juntas que las de un compuesto gaseoso. Por esta razón, los compuestos sólidos son rígidos y los gases son dispersos. Para que un sólido se convierta en líquido, es necesario suministrarle energía calórica hasta que ocurra la fusión. Por otra parte, para que un gas se convierta en líquido, es necesario sustraerle energía calórica hasta que ocurra la condensación. En el estado gaseoso, las partículas se encuentran en un estado de dispersión y de alejamiento tal que apenas logran mantenerse juntas. La fuerza de atracción entre ellas es tan débil que se encuentran en un estado desordenado que responde muy poco a la gravedad y ocupan un volumen mucho mayor que los líquidos y los sólidos, por lo que un gas tenderá a expandirse hasta ocupar la totalidad del espacio en el que se le contenga. Los gases no tienen forma fija ni volumen fijo y en muchas ocasiones son incoloros e inodoros. En comparación con otros estados de agregación de la materia, son poco reactivos químicamente. Ejemplos de gases son el aire, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el helio. A continuación, hacemos una descripción de cada uno de los cambios de estado. Veamos ahora la fusión. La fusión ocurre cuando el sólido se encuentra expuesto al aumento de temperatura. Cuando se eleva la temperatura
de manera considerable, las partículas de la materia sólida comienzan a separarse unas de otras. A medida que la separación es mayor, las partículas ganan más movimiento. En consecuencia, la materia empieza a ganar un aspecto fluido y pierde su forma. Es decir, el sólido se convierte en líquido. Ejemplos de fusión: el deshielo de los casquetes polares, el chocolate fundido, la mantequilla derretida para cocinar, la cera de vela derretida, lo que comúnmente llamamos parafina, el derretimiento de helados en paleta expuestos al calor del ambiente. Proceso inverso al cambio de estado, fusión, es el cambio de estado solidificación, en el cual la sustancia líquida, al sustraérsele calor, se convierte en estado sólido. Se define la solidificación como el proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia del estado líquido al estado sólido. Veamos ahora la vaporización. La vaporización es el cambio del estado líquido al estado gaseoso. Ocurre cuando un líquido es expuesto a una elevación de la temperatura. Es un proceso que avanza constante y lentamente en ciertos fluidos, pero se acelera cuando el líquido alcanza el punto de ebullición. En estas condiciones, las partículas empiezan a alejarse unas de otras. La interacción entre ellas se rompe y por ende su movimiento se hace expansivo, dando lugar a la formación del estado gaseoso. Inverso a la vaporización es la condensación. En esta, la sustancia en estado gaseoso pasa a estado líquido. Se define la condensación como el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa, generalmente en vapores, y pasa a la forma líquida. Tenemos ahora la sublimación. La sublimación es el cambio directo del estado sólido al gaseoso. En este caso no hay paso por el estado líquido. La sublimación se produce cuando un sólido conservado a una temperatura extremadamente baja entra en contacto con una temperatura mayor dentro de una presión determinada. Son ejemplos de sublimación la sublimación del hielo seco, la sublimación de la naftalina. Finalmente tenemos la sublimación regresiva. Consiste esta en el cambio directo del estado gaseoso al estado sólido. Ocurre cuando el gas entra en contacto con temperaturas muy bajas de manera rápida o repentina. Ejemplos de sublimación regresiva: la nieve y la formación de escarcha. A continuación, un resumen sobre lo visto sobre cambios de estado. El estado sólido al estado líquido se llama fusión. Del líquido al gaseoso es la vaporización. Del sólido al gaseoso es la sublimación. Del gaseoso al sólido se llama sublimación regresiva. Del gaseoso al líquido se llama condensación. Y finalmente, del líquido al sólido se llama solidificación. Muchas gracias por su atención, felicidades y muchos éxitos.